Bueno, te doy la bienvenida a un nuevo episodio. En el episodio anterior ya comenzamos a ver las partes de la cámara. Hicimos la diferencia entre las cámaras point and shoot y las cámaras mirrorless y DSLR, y también te di mis recomendaciones sobre qué cámara deberías comenzar a utilizar a partir de este momento que estés tomando este curso de fotografía. Hoy vamos a hablar sobre los lentes u objetivos. Si me ves a lo largo de este taller usando la palabra lente u objetivo, es exactamente lo mismo. Estas cosas que tú le pones a tu cámara son los lentes o los objetivos. Y cuando uno va a comprar un lente, tiene que fijarse en cuatro cosas principales. Lo primero es la distancia focal, lo segundo es la apertura, lo tercero es si tiene un estabilizador o no, y lo cuarto es la distancia mínima que puede tener uno con el sujeto. Obviamente lo quinto es el precio, ¿no? Pero eso es básicamente la introducción a esto de los lentes. Vamos a analizar entonces los lentes, qué significan estos numeritos que hay en los lentes, porque todos los lentes traen como muchos números y uno cuando está nuevo en la fotografía no tiene ni idea qué significan. A mí me pasaba por lo menos eso al comienzo. Y vamos a abordar un tema súper importante que es la distancia focal. Este es un tema súper importante en fotografía que quiero que te quede súper claro, independientemente del nivel de fotografía que tú manejes. Entonces empecemos de una vez. ¿Dónde encuentro yo la distancia focal en el lente? Normalmente la distancia focal está expresada en milímetros. Cuando tú vas a ver un lente y que tiene un número y al lado una esa es la distancia focal. Entonces el lente que viene con un número 50 o 50 milímetros tiene una distancia focal de 50 milímetros, o el lente que viene con un número 24-105 tiene una distancia focal entre 24 y 105 milímetros. Entonces esto es para que lo tengas presente al momento de tú ir a comprar un lente o de saber qué lente estás utilizando. ¿Qué es la distancia focal? La distancia focal es la distancia que existe, expresada en milímetros, entre el sensor y el centro óptico del lente. Entonces, esa distancia que tienes entre el sensor y ese centro óptico del lente es lo que determina qué es la distancia focal y el alcance que tiene tu lente. Para hacértelo de una manera más sencilla, imagínate que la visión del ojo humano más o menos tiene una distancia focal equivalente a 50 milímetros. Entonces, si tú tienes una cámara con un lente 50 milímetros, ese es más o menos el equivalente a la visión del ojo humano. Cualquier lente que tú tengas con un número mayor a 50 milímetros tendrás una visión más allá, entonces vas a hacer más zoom, vas a poder capturar objetos que están mucho más allá de la visión que tienes aquí o de la visión que tiene el ojo humano normalmente. Esos son los lentes zoom. Entonces si tú tienes de pronto un lente 100 milímetros o 300 milímetros o un número así grande, de pronto 600 milímetros, pues son unos lentes que hacen zoom. Entonces tienes un campo de visión menor, pero que se va mucho más a la distancia. Mientras que los lentes que tienen un número o una distancia focal menor a 50 milímetros, entonces ya no vas a hacer zoom con ellos, sino que no vas a ir a verte lo que está ya lejos, sino que lo que vas a ver es un poco más hacia el campo de visión que tienes a lo ancho. Entonces me siento creo que como una azafata de avión haciendo así, pero eso es para que lo tengas claro y presente. Entonces, si tú vas a comprar de pronto un lente 10 milímetros, ese lente no te va a servir a ti para hacer zoom, sino que te va a servir a ti para abarcar muchísimo más paisaje. Un lente de pronto 15 milímetros, 16 milímetros es un lente ideal para paisajes, mientras que un lente 70, 100, 200, 300 es un lente ideal para tú tomar fotos de pronto ya la luna, o si estás de pronto en un safari y quieres tomarle la foto al animal que está lejísimos. Ese tipo de lentes son los que te sirven para ello. Te voy a mostrar aquí un diagrama de cómo funciona entonces la cámara en relación con la distancia focal. Como puedes ver, aquí está el sensor y esta es la distancia hacia el centro óptico. Este es normalmente un ejemplo estándar que te pongo aquí para que tú veas el ángulo que se genera obviamente cuando estás capturando la imagen. Entre menor sea la distancia focal,
entonces mira que el campo de visión es mayor, entonces vas a tener obviamente un ángulo mucho mayor en donde vas a poder capturar mucho más paisaje. Mientras que si la distancia focal está mucho más lejos de entre el sensor y el centro óptico, si bien vas a poderte acercar a tus objetos que están mucho más lejos, obviamente el ángulo de visión va a ser menor. Entonces quiero que veas esta tabla que es bastante precisa, la encontré en internet y me parece que es de las tablas más precisas que he podido ver y que mejor ilustran el tema de la distancia focal, y quiero que la veas y la vayas analizando. Entonces tenemos aquí que el ojo de pez, como es digamos la lente de la GoPro, entonces mira que tiene una distancia focal de 8 milímetros, una distancia focal muy pequeña, pero por eso te permite tener ese ángulo tan grande y ese campo de visión tan grande. Mientras que si te vas entonces a un gran angular, sigue siendo una visión grande, pero ya entonces el ángulo es un poco menor y vas pudiendo alcanzar un poco más de distancia. Ya si nos vamos al otro extremo, hacia el super teleobjetivo, ya vas a ver que entonces todo este ángulo de visión entonces ya no es tan grande como el 180 que era del ojo de pez, sino que va a ser de 10 a 2 de pronto grados y va a poder alcanzar una mayor distancia, pero entonces no vas a tener tanto campo hacia los costados, sino que te vas a enfocar en el sujeto que está a la distancia. Entonces eso es lo que quiero que tengas presente a la hora de ver la distancia focal de tus lentes. Ya cuando tú sepas qué tipo de foto estás buscando, entonces ya sabes qué tipo de distancia focal vas a necesitar en tus lentes. Para darte un ejemplo, en temas de por ejemplo retratos de personas, es ideal un 50 milímetros, un 35 milímetros, en algunos casos hasta un 85 milímetros. Si estás buscando entonces fotos de paisajes, pues búscate entre un 10-18 milímetros o de pronto entre un 16-24 milímetros. Así, y si estás buscando un tele para ya sea tomarle fotos a la luna o tomarle fotos a objetos o animales que están muy a la distancia, entonces ya te recomiendo buscar de 200 milímetros en adelante. Entonces, para que tengas eso presente. Los lentes también están clasificados en distintos tipos. Uno de ellos son aquellos que tienen la distancia focal fija, es decir, que no te permiten hacer zoom, y aquellos que tienen entonces una distancia focal que se puede ajustar, es decir, aquellos que tienen zoom. Si tú ves un lente que solo tiene un número al lado del milímetros, es decir 50 milímetros solamente, ese es un lente de distancia focal fija. Ese lente no te va a hacer zoom, ni zoom in, ni zoom out, sino que si tú te quieres acercar a tu sujeto, te toca dar unos pasos hacia adelante, y si te quieres alejar, tienes que dar unos pasos hacia atrás. Esos lentes son ideales para portarretratos y para fotos de pronto de comida o de producto. Si tú por el contrario tienes un lente que tiene una distancia focal que se puede ajustar, esos son los lentes por lo general zoom. Entonces esos son los lentes que inician de pronto con un 70 milímetros y los puedes agrandar hasta 300 milímetros. Entonces esos son los lentes zoom que tienen una distancia focal que tú puedes ajustar, para que tengas presente también esa distinción. En el lente tú también vas a encontrar la apertura. ¿Recuerdas nuestro episodio de la apertura? Entonces, entre menor sea ese numerito que tú ves al lado de la F, mayor va a ser la apertura de ese lente. Entonces, si tú tienes un lente que tiene una apertura de 1.8, de 2.8, es probable que ese lente sea más costoso que un lente que tiene una apertura mayor de pronto f4 o f5.6. Eso tú lo puedes ver en el lente. Entonces, si tú tienes un lente cuya distancia focal es fija, como 50 milímetros, te va a indicar también cuál es la apertura, f1.8. Pero en cambio los lentes que tienen una distancia focal variable o ajustable, te van a mostrar por lo general también dos aperturas. Es la apertura máxima en cada una de esas distancias focales. Por darte un ejemplo, tenemos este lente que es 18-55 milímetros y nos dice que tiene una apertura máxima de 3.5 a 5.6. Es decir, que cuando está en 18 milímetros, la apertura máxima va a ser de 3.5, mientras que cuando está en 55 milímetros la apertura máxima va a estar en 5.6. Entonces, para que eso lo tengas presente, y obviamente tú después vas ajustando la apertura dependiendo pues de lo que tú necesites. Muchos de los lentes también te van a indicar si tienen un estabilizador de imagen.
Si estás iniciándote en el mundo de la fotografía, te recomiendo que tus primeros lentes los compres con un estabilizador de imagen. En general, de hecho, te recomiendo que compres lentes con estabilizador de imagen, que puede que sean a veces un poco más costosos, pero te van a facilitar mucho la vida, porque en realidad un lente que viene sin estabilizador de imagen, la verdad, muchas veces te puede dejar varado o puedes tener muchas dificultades al tomar la foto. La estabilidad de imagen te sirve mucho para fotos y también para videos, para precisamente evitar que tu imagen se vea borrosa. Y muchos de estos lentes te van a indicar también una distancia mínima que puedes tener frente a un sujeto, o lo que es la conversión también a un estilo de fotografía macro. Es decir que, digamos, este lente me dice que la distancia mínima que yo debo tener es de 0.25 metros. Es decir que si yo me acerco a mi sujeto más allá de esos 0.25 metros, entonces ya mi imagen no va a poderse enfocar. Entonces por eso es que muchas veces si te acercas con tu cámara a un objeto y quieres tomarle una foto y no puedes, es porque también los lentes tienen una distancia mínima que tienen para enfocarse. Eso también te lo va a indicar el lente cuando lo vayas a comprar, te va a salir ahí, o lo puedes buscar y lo puedes averiguar. Eso en verdad es más que todo importante si estás haciendo fotografía macro, si quieres saber de lentes que te vas a acercar o que necesitas acercarte mucho a tu sujeto, y la verdad es más que todo para esos propósitos, pero siempre es bueno saberlo porque obviamente dependiendo de la distancia mínima, pues tú también vas a poder obtener mejores fotos y te vas a evitar algunos problemas de desenfoque. Entonces eso quiero que lo tengas presente. Otra cosa importante que quiero que sepas sobre los objetivos es que muchos de ellos vienen con autofoco y manual focus. Entonces básicamente tienen enfoque automático o enfoque manual. Mientras que te estás iniciando en fotografía, te recomiendo que lo dejes en modo auto en el lente. Este modo automático es distinto al modo automático de la cámara. La cámara yo quiero que la dejes en modo manual. El lente yo quiero que lo dejes en modo automático en principio. Ya a medida que pasa el tiempo, puedes de pronto mover el lente a manual y tú puedes hacerle los ajustes. Pero por favor, tu cámara déjala en modo manual y el lente por ahora déjalo en modo automático. A mí me pasaba mucho esa confusión, que yo pensaba que entonces la cámara se dejaba en modo automático y era el lente que uno lo ponía entonces en manual y que ahí uno jugaba. No, por ahora deja tu cámara en la M de manual, que así vas a aprender a tomar mejores fotos y vas a aprender a dominar tu cámara, y tu lente en modo automático para que tu lente te ayude a la hora de tomar fotos, para que tu lente vaya enfocando también a los sujetos que están ahí en tu imagen. Ya si te sientes con más confianza y que vas a sacar tus fotos bien enfocadas en modo manual en el lente, pues ya lo puedes hacer más adelante, o lo puedes hacer desde ya si así te sientes. Entonces eso era lo que quería que vieras de nuestro episodio de los lentes o de los objetivos, como quiera que lo llamen, y simple y llanamente para que lo tengas presente a la hora de comprar tus lentes o a la hora de utilizar un lente. Entonces espero que esta información la encuentres útil, valiosa, y obviamente nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias.